Bueno, ahora hablamos de un tema que genera siempre polémica y repercusiones. Hay algunos que ni siquiera quieren o aceptan que ese tema sea tratado en los medios de comunicación, pero por eso generó un impacto positivo, importante, que la Facultad de Medicina convocara a debatir sobre el aborto legal. Ayer la jornada expuso la posición de muchas personas a favor y en contra, y de posiciones también intermedias con respecto a la forma en que esto debería estar legalizado o por lo menos regulado en la República Argentina. Estamos con Daniel Tepas, que es coordinador de Salud Sexual y Reproductiva de la Municipalidad de Rosario, con Sofía Boto de Mumala, que estuvo ayer. ¿Mumala o Mumala, Sofía? Mumala es. Y Karen Tepp, concejal de Ciudad Futura. Bueno, los tres ayer presentes. Estamos esperando a Ricardo Nid de la Facultad de Medicina, que está llegando. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarnos. ¿El balance, doctor? El balance altamente positivo. Creo que fue una jornada histórica. La verdad que no sabría qué poner primero, si es que la Facultad de Medicina realmente ha cambiado su currícula, está cambiando, y por eso podemos empezar a hablar de aborto, claro, o es una intención de seguir avanzando en este sentido, porque cuando hablamos de aborto, parecería que solamente necesitamos hablar de aborto a secas, pero el aborto interpela la democracia, una democracia pura, los derechos de las mujeres, la autonomía de las mujeres, interpela un cambio político que en estos días sabemos, después del Encuentro Nacional de Mujeres, tiene que ver también con la violencia hacia las mujeres, y hablar de aborto, más allá de las posiciones, es una manera de pacificar y de luchar por la no violencia. Así que creo que ha sido una jornada más que auspiciosa. Por supuesto, porque todo lo que se silencia, lo que se soterra, lo que se esconde bajo la alfombra genera una situación violenta, sobre todo de las mujeres que están en posiciones muy difíciles, a veces cuando quedan embarazadas sin haberlo planificado, en condiciones económicas adversas, en condiciones de violencia hogareña, en condiciones en que ni siquiera saben si van a poder hacerse cargo de esa criatura. Claro. Por eso, Daniel, es importante la política que ha llevado adelante la Municipalidad de Rosario en estos años, porque ha generado que descienda también el nivel de mujeres, el número, perdón, de mujeres atendidas por complicaciones de los abortos en los hospitales. Exactamente. Es drástico el descenso. Se trata de hablar, de poner el tema, de ofrecer las nuevas tecnologías que están disponibles para las mujeres y hacerlas que estén al alcance, que las mujeres tengan acceso. Obviamente que siempre falta, nunca es todo completo. Claro. Hay muchos errores y muchas cosas que todavía quedan por cambiar, pero sí, realmente el descenso de las internaciones demuestra que las mujeres pueden resolver sus problemas a nivel local, con sus médicos de referencia en los centros de salud, salvo raras excepciones que se quieren cambiar de lugar porque a veces no quieren en el barrio aparecer. Para eso hay consejerías en los hospitales. ¿Por qué consejerías en los hospitales? Porque siempre son lugares menos amigables y entonces las mujeres saben dónde dirigirse y preguntar. No pueden ir a preguntar, hola, vengo porque, claro. En cualquier lugar. Entonces, introducir el misoprostol y que lo provea el Estado. ¿El misoprostol es la pastilla del día después, conocida? No. La pastilla que se conoce como el día después es la anticoncepción de emergencia. Sí, el misoprostol es una prostaglandina que se utiliza para hacer un tipo de aborto, que es el aborto medicamentoso, que se llama, en contraposición del aborto quirúrgico del viejo alegrado, que ya se aconseja no usar más, y que ahora la municipalidad también está introduciendo una nueva tecnología, que es la aspiración manual endouterina, que es ambulatoria y que las mujeres pueden optar por un aborto medicamentoso o quirúrgico ambulatorio, de manera que en horas pueden resolver el problema. Doctor, ¿y está bien la aceptación por parte de la Municipalidad de Rosario del misoprostol mientras no lo autoriza la ANMAT, que es la Autoridad Sanitaria Nacional? Muy buena pregunta. El misoprostol, los médicos y médicas en salud estamos autorizados a usar drogas que están en lo que se conoce técnicamente como off-label, o por fuera sería del prospecto. Por ejemplo, usamos los corticoides para la maduración pulmonar fetal en caso de prematurez, y eso no está en el prospecto de los corticoides, pero sin embargo ningún médico dudaría hoy en día, a salvo que quieres ponerse una mala praxis, no usarlo. Entonces hay evidencia
fuerte y contundente de que el misoprostol es una droga que salva vidas y está incluida dentro de las pocas drogas declaradas como esenciales por la Organización Mundial de la Salud. Por otro lado, los ministerios de salud tienen potestad para decidir en su territorio poner o no poner determinadas drogas, y a partir del año también 2012, por una resolución que firma el ministro Capielo, hace que el misoprostol esté disponible en el Estado, y de esta manera a su vez está avalando desde el Ministerio de Salud este uso por fuera de prospecto de esta droga, aunque en el prospecto tenga otra indicación. Bien. La estadística dice, en un año se produjeron 450 internaciones por complicaciones abortivas en los hospitales municipales. Esa estadística se bajó a la mitad, 200 y pico. Ya habló usted recién de por qué se logró ese descenso de la internación. También porque hay menos embarazos, y hay más uso de anticonceptivos. Digamos, no dejemos eso de lado. Claro. Bien. Y tiene que ver con eso, decimos, claro, con la cantidad de claro. abortos que se hacen, sino con una planificación. Claro. Bien. Y las chicas que van y quedan internadas porque no queda otra práctica o porque es el método que corresponde, ¿qué complicaciones tienen? ¿Con qué diagnóstico se las dicta? Bien. La disminución en las internaciones se debe a una resolución, primero que hay menos embarazos, a mayor uso de anticonceptivos, a que se usan tecnologías como el misoprostol, que no es como antes cuando una mujer utilizaba una aguja de tejer o una percha o el perejil o las laminarias, que las exponía a complicaciones, ¿sí? Obviamente que cuando hablamos de la disminución de las internaciones, hablamos de todo tipo de aborto, de todas las formas clínicas en las que se puede presentar una mujer. También están incluidos los abortos de resolución legal, o sea, los que se conocen como abortos no punibles, dentro de algunas de esas que se internaron, pero que son una minoría. El resto, el 90%, lo resuelve en forma ambulatoria. Lo que falta en esa curva es, disminuyen las internaciones, pero aumenta el número de mujeres que llegan a aborto, pero que lo hacen en los centros de salud, por supuesto dentro del marco legal que permite el artículo 86. Sofía, ¿el balance de la jornada? Sí, para nosotros fue altamente positivo. Comparto las visiones que acaba de decir Daniel, y seguramente con Karen y con todas las compañeras y compañeros que nos encontramos ayer. Estamos muy contentas de que la academia, que la Facultad de Medicina nos haya dado esa posibilidad de debatir, y que la universidad se haga eco de uno de los grandes debates que tiene nuestra sociedad, y que, así como vos bien decías, digamos, es una de las deudas de la democracia. Nosotras entendemos que desde la vuelta de la democracia miles de mujeres murieron por los abortos clandestinos, a causa, de los abortos inseguros que se dan de manera clandestina, porque nosotras hoy, tenemos una situación que hace que la práctica del aborto sea una práctica extendida, donde muchísimas mujeres se lo practican. Las cifras están rondando los 460.000 abortos por año en nuestro país, pero lamentablemente, las que tenemos un grupo de mujeres que puede acceder a abortos seguros sigue siendo de manera clandestina, porque la ley es prohibitiva, es bastante restrictiva, pero las más pobres son las que sufren las consecuencias más graves, y muchas de ellas terminan muertas. Así que creemos que fue una jornada histórica, y estoy, la verdad, que muy contenta y me sentí muy halagada de poder compartir el espacio con tantos profesionales, con compañeras, de los espacios funcionarias públicas, con compañeras de otras organizaciones, que realmente hemos desarrollado una jornada muy, muy agradable. Karen, hay mujeres que pueden estar viéndonos ahora y que tienen un rechazo visceral en contra del aborto, que también estuvieron representadas. Fue muy difícil detectarlas porque había muy pocas de Rosario que estuvieron representadas en la jornada, en el debate, con una posición en contra del aborto. ¿Qué le decimos a esas mujeres? A mí me parece que, lo que vos planteás es un punto crucial, sobre todo por eso me parece que es tan importante y tan histórico que la Facultad de Medicina sea la que abra un poco el debate, porque creo que lo centra en el lugar que es central, que es un problema de salud y que es un problema de salud pública. Entonces, en ese sentido, me parece que, de hecho lo charlábamos también en los paneles, es las estrategias que nos tenemos que dar, todas aquellas organizaciones y personas que estamos trabajando para esto que, decía muy bien Sofía acá, lo que se está intentando hacer es que dejen de morir mujeres
por practicarse abortos inseguros o clandestinos, como lo marca. Y nosotros lo que decíamos es, hay muy pocos problemas o conflictos sociales y que existen en nuestro país que se puedan resolver con una ley. En este caso, en el momento mismo que se pueda aprobar una ley que legalice el aborto legal, seguro y gratuito, van a dejar de morir mujeres en nuestro país. Y además me parece importante empezar a derribar determinados mitos que hay, y que creo que eso es lo central, porque todos nuestros argumentos tienen que estar puestos ya no tanto en discutir entre nosotros, los que estamos convencidos de que esto va a resolver un problema que es crucial, sino sobre todo justamente para interpelar a todas aquellas mujeres y varones de nuestra sociedad que tienen muchos rechazos, y que creo que uno de los principales es pensar que la legalización va como a estimular a que más mujeres se practiquen abortos. Eso es totalmente, digamos, falaz, y además creo que las estadísticas lo demuestran. En nuestra región, Uruguay, digamos, ha avanzado en el tema de la despenalización y hoy tiene una tasa muchísimo más baja que el resto de los países de América Latina que tenemos leyes restrictivas. Claro. Mientras que las tasas en nuestros países están en 32 cada 1000 mujeres en edad fértil, Uruguay lo logró bajar a 9. Claro. ¿Por qué digo esto? Me parece que la legalización nos plantea a todos, nos saca muchos prejuicios que podemos llegar a tener por desconocimiento y nos permite y nos abre un campo de acción mucho más interesante para poder trabajar en la cuestión de fondo, que es la cuestión de la educación sexual integral. Absolutamente, ese es el objetivo de fondo, como vos decís, que puede llegar a evitar cualquier tipo de aborto o maternidad no deseada, que genera también muchísimo impacto social, porque yo siempre digo lo mismo, no creo que haya ninguna mujer que vaya alegremente a practicarse un aborto. Digamos, es un drama terrible, una pelea interna feroz. Yo conozco testimonios en ese sentido. Es muy doloroso. Si encima le agregamos la presión social o el tabú social, es todavía peor. Ricardo Nid, gracias por venir. Más vale tarde que nunca, como decimos siempre, muy amable. Seguramente. Es muy importante porque todos hablábamos acá de lo importante, de lo valiente que ha sido la Facultad de Medicina en avanzar sobre esto. ¿Por qué, Ricardo? ¿Por qué, doctor? Yo no sé si valiente. La misión social de la universidad es habilitar determinados debates, fundamentalmente buscando desmitificar temas para llevarlos a un terreno de la razón, de lo científico. En ese sentido, identificamos como institución que había una deuda de discusión acerca del tema y lo instalamos en la facultad. Convocamos a actores de la política, de la sociedad civil, de la academia, de la ciencia, de diversos espacios que nos puedan aportar a esclarecer la situación. La universidad, por otra parte, nos parece que es un espacio adecuado para habilitar ese tipo de debate. Y bueno, en ese sentido tuvimos unas jornadas maravillosas. El balance es muy positivo. Sí, absolutamente. Justo hoy estuve reunido con el profesor de tocoginecología y estábamos revisando algunas de las cosas que pudimos recoger ayer y vamos generando insumos para aplicarlo a nuestros procesos educativos. Ah, qué bien. Es una facultad un tanto ecléctica, porque, si me permite, Ricardo, obviamente la apreciación, porque también organizaron debates sobre terapias alternativas, sí, medicina ayurvédica y demás, que concitó la atención de mucha gente. Tuvimos dos exponentes acá. Y tuvimos exponentes acá. Sí, seguramente. La verdad que hay una decisión de la gestión de la facultad de habilitar la palabra. Nosotros estamos convencidos donde está la palabra no está la violencia, y nos parece que ese es el marco en el cual debemos producir el encuentro entre los argentinos. Si me permitís una pregunta, Daniel, ya que tenemos un especialista que es tocoginecólogo y demás, y es autoridad municipal con relación a todos los estudios que nos da sobre embarazo adolescente y demás. En los informes que se presentaron en la República Argentina, bueno, recién escuchamos una parte, 1 de cada 4 adolescentes es madre. Dentro de esa cifra está lo siguiente, Daniel, que el 67% de las adolescentes que quedan embarazadas no quisieron quedar embarazadas. Y la otra cifra que hay es que 3.000 de esas chicas que quedaron embarazadas son menores de 15 años y esas 3.000 es un 3.000 anual. A esas chicas, adolescentes, que finalmente quedaron embarazadas y no querían quedar embarazadas, 67%. ¿Cuál es la instrucción, el pensamiento? ¿Cómo se las educa? ¿O cuál es la enseñanza que se debe dar en lo posible desde un lugar o un sitial de autoridad? La verdad que el embarazo adolescente es una temática extremadamente compleja.
Lo primero que yo digo, y no siempre cae bien, es que siempre que miramos el embarazo de un adolescente, lo miramos desde una perspectiva de clase media y siempre partimos de una concepción negativa. Un estudio, al revés, que se hizo acá en Rosario, el 60% de las adolescentes habían usado anticonceptivos durante más de un año, tenían conocimientos y habían querido quedar embarazadas. O sea, que no siempre las realidades, uno trata de homogeneizar en una realidad del país, pero hay que ir espacio por espacio y territorio por territorio. Con esto no estoy diciendo que está bueno que las embarazadas, las adolescentes se embaracen. Cuando hablamos de menores de 15 años, ¿sí? Y sobre todo cuando hablamos de menores de 13 años, estamos hablando de niñas madres, que por otro lado, según la ley, les cabe la figura de violación y abuso sexual. Por lo tanto, podrían tener derechos, volvemos al tema, a acceder a un aborto legal, ¿sí? Lo que no siempre esto ocurre. Por otro lado, en general se las obliga a llevar los embarazos adelante, supuestamente porque las van a acompañar, muchas instituciones se hacen cargo de esto y luego que estas adolescentes han parido, se las deja con un hijo y no hay ninguna otra política social. La cuestión del embarazo en adolescentes es una cuestión que tiene que ver con educación sexual integral, ¿sí? Con una cuestión social que las niñas de todos los sectores puedan tener una proyección de vida que no sea solamente pensar en que ser madre es ser y que sea la única manera de lograr ser alguien o ocupar un lugar social que es ser madres, ¿sí? Y que puedan proyectar. O sea, es muy complejo, la educación sexual integral se sabe que tarda 15 años en dar resultados, por eso a veces es muy difícil convencer a los políticos porque nunca van a ver los resultados en sus gestiones. ¿Cuánto tiempo hace que se intenta reglamentar la educación sexual en la escuela? Pero a su vez, porque la educación sexual tiene otra cuestión, digamos, que muchas veces desde muchos sectores se dice que tiene que estar a cargo de la familia. Y no podemos decir esto porque la escuela iguala en este sentido. Y porque las niñas menores de 13 años, sobre todo, que se embarazan, o menores de 15, son producto de violaciones o de incesto intrafamiliar. Por lo tanto, no puede ser esa familia. ¿Qué porcentaje, Daniel, por favor, otra vez? El porcentaje 60. De mujeres de chicas adolescentes que quedan embarazadas. De menores de Sí. 13 años, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe es el 0,7%, Pero del total de embarazadas. que quedan embarazadas dentro de la familia, por hombres dentro de la familia. No tengo un porcentaje exacto, pero es la mayor parte. Bien. ¿Sí? La mayor parte no son embarazos consentidos, o sea, Claro. embarazos consentidos, Relaciones sexuales consentidas. O a veces incluso pueden haber consentimiento, pero hay un abuso igual por la edad, ¿no? Y desde la educación y desde los niveles iniciales, enseñarle a las niñas y a los niños también, porque también son víctimas de abuso, cómo cuidar su cuerpo, cuáles son los límites, cuál es el respeto, hace que puedan denunciar y que esto pueda ser prevenible. Porque un embarazo es consecuencia de años de abuso, nunca es por una relación sexual solamente. Hablábamos que el objetivo de fondo es la educación sexual y también nos damos cuenta, y todo el mundo lo sabe, lo difícil que es implementarla, ¿no? Por las razones que abordábamos. Pero recién Ricardo decía algo. De esta jornada salieron premisas para aplicar a los planes de estudio, Ricardo. Por ejemplo, ¿cuáles? Por lo menos para generar Susana, nuevos médicos, ¿no? Imagínate, Susana, ayer 18 panelistas de la altura intelectual de Daniel, debatiendo entre ellos y con el público, transcurriendo alumnos, docentes, también mucha gente de la comunidad, porque las jornadas fueron absolutamente abiertas. Tenemos que ser capaces de transformarlos en insumos, pero no solo lo hicimos para obtener insumos, lo hicimos porque nos parece una tribuna indispensable. Claro. Es la misión social de la universidad provocar este tipo de actividades. Así que nosotros estamos muy contentos con Y es la misión social con de la la propuesta facultad que también y de la hicimos. universidad, crear médicos
insertos y que puedan satisfacer las necesidades de salud yo diría más que médicos, porque ayornados. Seguramente no es la única misión de la universidad la producción de conocimiento a través de sus egresados, sino la producción de conocimiento en general, también de investigación científica, también de extensión universitaria. Entonces, que la palabra esté circulando en ese ámbito seguramente derrama en todas las instancias organizativas del proceso institucional. Todos conformes, entonces. Vamos, Karen, ¿querías decir No, algo? a medida que iban interviniendo uno de estos, seguramente, y a todos nos pasa que queremos debatir y ir sumando ideas. Me parecía que una de las cuestiones centrales cuando, digamos, se decía que la educación sexual tiene que dejar de ser o ser entendida como que es un ámbito privado, una misión de la familia, y pasa a ser una política pública, por lo tanto, digamos, que sea una discusión pública y política, ese es central. Digamos, eso nos parece que también es lo que permite la legalización, porque sacamos este tema del ámbito de la esfera privada y personal, donde también ahí puede operar más la culpa, el miedo y demás, y lo empezamos a construir como un problema social y político, y que por lo tanto necesita que toda la sociedad se involucre en la construcción de esa resolución. Claro. Porque creo que vos planteabas algo que para nosotros es central y que es el debate que tenemos que tener las organizaciones sociales y políticas sobre todo, y que es terminar con esta idea que por ahí pueden llegar a tener determinadas personas de que pareciera que no es un hecho traumático el someterse a una interrupción del embarazo. Ninguna mujer es, digamos, totalmente libre, si se quiere, o nunca deseó llegar a esa situación. Entonces, el rol del Estado, conociendo que existe esta situación, que muchísimas mujeres, digamos, pasan por esto, y que hoy la verdad es que, decíamos nosotros, la prohibición agudiza la desigualdad, porque como planteaba Sofía, hay mujeres que tienen determinados recursos económicos, sociales y simbólicos que van a poder acceder, digamos, a un aborto seguro, aún siendo ilegal, y hay una gran cantidad de mujeres que son las que no pueden acceder. Y eso nos habla de que hay un mercado ilegal que también lucra con esta situación de prohibición. Entonces, ante esa situación, si el Estado la conoce, la reconoce, no podemos, digamos, los funcionarios públicos ser hipócritas de alguna manera o cómplices de esta situación, y por lo tanto tenemos el deber de construir los argumentos suficientes para que esto pueda llegar a generar una mayoría social que entienda que es un problema de salud pública y que por lo tanto el Estado tiene que intervenir. Así es, porque cuando una persona queda embarazada, cuando un adolescente queda embarazada, cuando una persona que no puede sostener su embarazo, su bebé, avanza con eso, el Estado tarde o temprano termina involucrándose. Por eso que se involucre desde el vamos, en la planificación del embarazo, es básico y fundamental. Y en la educación sexual es fundamental. Una cuestión sobre el tema de la educación sexual es que, como decíamos, hay que desmitificar también que la educación sexual es solamente si quiero quedar embarazada, como, digamos, no es solamente eso, sino que es un proceso en el cual tenemos que construir una sociedad, digamos, que son cimientos para construir una sociedad más igualitaria, donde nosotros entendemos que hay que, también en un momento histórico del movimiento de mujeres con el encuentro, digamos, con un montón de cuestiones que se están discutiendo, de poder formar adolescentes, digo, que transiten esa educación sexual y que podamos construir entre todos y todas una sociedad igualitaria, con igualdad de derechos. Ese es el objetivo máximo de la educación sexual. Gracias a todos por venir, ha sido muy interesante.